que le hemos denominado Tikkun, una reparación integral. Ese es el nombre de nuestro curso, Tikkun, una reparación integral. Esta es la clase número 6 y el título de la clase es El dominio del miedo. El dominio del miedo. Nuestro texto base, 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues vean ustedes el texto de 2 Timoteo 1:7, cómo de alguna manera nos da una clave, nos da una pista de cómo es que nosotros podemos enfrentar los miedos. Entonces son de 3 maneras. 1, poder. Si no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Para enfrentar un miedo necesitas poder. Luego dice amor, y eso es muy interesante, que puedes enfrentar los miedos con amor. Y dominio propio. El dominio propio, que tiene que ver más con el hecho de que no te domine el miedo, sino que tú domines al miedo. Pues por eso nuestra clase se titula El dominio del miedo. Ahora, el miedo, ¿qué es el miedo? ¿Cómo podemos definir el miedo? El miedo es una emoción, ¿verdad? Es un sentimiento, es algo que sentimos ante situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad. Y nuestra integridad física, pero también nuestra integridad emocional y por supuesto nuestra integridad espiritual, porque así como nos va a dar miedo algo que ponga en riesgo nuestra integridad física, es decir, no sé, un incendio, un terremoto, un huracán, ese tipo de cosas, desastres naturales, que nos van a hacer sentir miedo porque nuestro físico está en riesgo. Pero hay también aspectos que nos van a producir miedo porque sentimos que nuestra integridad emocional puede ser afectada. Entonces, dependiendo de cada persona, hay algunos que vamos a reaccionar más o que vamos a tener más miedos de carácter emocional que físicos, o otros que van a tener más miedo a las cuestiones físicas que a las emocionales. Pero también está el miedo producido por los riesgos espirituales. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene mucho miedo de arder en el infierno. ¿O no? Mucha gente vive con miedo de arder en el infierno. Hay mucha gente dentro de las iglesias que están en las iglesias porque tienen miedo de irse al infierno. Ahora, ¿eso es bueno o no es bueno? ¿Dios quiere que la gente se acerque a Él por miedo del infierno? Realmente el tema del infierno no es ahorita el tema, ¿verdad? Pero el asunto del infierno, o sea, ni siquiera tiene bases sólidas. Es una doctrina bastante tembeleque, no se cae fácilmente y por ejemplo muchos evangelistas lo usan. Uno de los libros de evangelismo que estudié, recuerdo que el autor del libro decía que cuando tú le predicas a una persona el evangelio y si la persona no quiere aceptar al Señor, siempre le tienes que hablar del infierno.
O sea, aunque sea ya al final, pero le tienes que, es tu deber decirle a la persona que si no acepta al Señor, pues su alma va a arder en el infierno. Y yo decía, bueno, pues sí, ¿verdad? O sea, es el deber de uno decirles, notificarles. Y luego mucha gente termina aceptando al Señor cuando le hablas del infierno. Pero mientras le hablas del amor y le hablas, no. ¿Qué los llevó a aceptar? El miedo, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Mireia, o sea, por miedo. Pero ese no es el plan de Dios y no es la voluntad de Dios. Vaya, el infierno no es un recurso para que la gente se acerque a Dios. No debería de ser un recurso. Esto sería como los que piensan que el noviazgo es un método para evangelizar. Y hay quienes piensan que sí, ¿verdad? O sea, muchos jóvenes piensan, no, pues ese muchacho me gusta, no es creyente, pero yo lo voy a ganar para ese mensaje. Piensan que el noviazgo es un método para evangelizar. No. Puede ser que funcione en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no es así. Cuando una persona se acerca a Dios motivado por, digamos, por un noviazgo, si ese noviazgo deja de ser, la relación con Dios también deja de ser. Así de fácil. Cuando una persona va a la iglesia porque se enamoró de una chica de la iglesia, si su relación se acaba con esa chica, su relación con esa chica se acaba. Porque no está buscando a Dios por quién es Dios. Lo mismo pasa con el tema del infierno y con cualquier otra cosa. Entonces la gente se debe de acercarse a Dios por las razones correctas y no por miedo de arder en el infierno. Entonces el miedo es algo, es una sensación, es un sentimiento, es una emoción, pero hay que decir que el miedo lo podemos entender desde dos perspectivas. Hay una clase de miedo que podemos identificar como un miedo negativo, pero hay otra clase de miedo que tenemos que decir es un miedo positivo. Para ver si lo entendemos bien, ¿quién me podría dar un ejemplo de miedo positivo? A ver, hermano. Miedo al fuego. Muy bien, el miedo al fuego. ¿Por qué es un miedo positivo el miedo al fuego? Pues porque te va a poner a salvo. Si no te da miedo el fuego, si no te da miedo quemarte, pues te vas a quemar. Entonces ese es un miedo positivo porque tenerle miedo al fuego me va a poner a salvo. Voy a huir del fuego, me voy a poner a salvo del fuego. Entonces el miedo, vamos a decir el miedo al peligro en general, es un miedo positivo. Es un mecanismo que Dios, nuestro Creador, ha puesto en nuestro sistema precisamente para que actúe como un mecanismo de defensa, o mejor dicho, como un mecanismo protector. Sentimos miedo y ese miedo nos protege, nos ayuda a permanecer seguros. Pero ¿qué pasa si no tengo miedo? Si alguien se te para enfrente y te apunta con un arma, te apunta directo al pecho con un arma, ¿eso te da miedo? Pues te debe de dar miedo. Si la persona que te está apuntando con el arma te ve con miedo, o sea, te ve asustado, te ve temeroso, eso es bueno. La persona con el arma va a estar tranquilo porque te está asustando. Pero si la persona con el arma no ve en ti miedo, eso es muy peligroso.
Porque si no pensaba dispararte, te va a disparar porque a él le va a dar miedo. Ya me enredé, ¿no? Pero a él le va a dar miedo que tú no tienes miedo. Y entonces su reacción natural va a ser disparar. O sea, yo quería asustarte, pero como no te asustas, pues no tengo otra más que disparar. ¿Sí, hermana Mireya? Qué miedo es, a mí me da mucho miedo el agua del río. Yo en la playa no es ni hasta como muchas personas que les gusta ir a la playa, a mí no, ni al río siquiera. A mí me gusta. Miedo al agua. De agua no me gusta. Tengo miedo. Pero miedo a ahogarse. Pues yo no sé, pero a mí me da miedo no así mucho. Bueno, hay muchas clases de miedo. Ese ya entra dentro de un miedo negativo. O sea, hay miedos negativos que en general sería como lo que se llaman fobias. Cuando tú sientes una fobia es un miedo, digamos, incontrolable, un miedo que te domina. Y ese miedo cuando te domina ya no es positivo. Los miedos van a ser positivos siempre y cuando tú puedas dominar el miedo. Mientras el miedo te domina a ti, es algo negativo. Y ahí hay muchas fobias. Hay quienes le tienen fobia a una cucaracha. Estaba yo viendo ¿cómo se llama? Una cadena. Una cadena así que era como el ratón, hablando de un ratón, el ratón le tiene miedo al gato, el gato le tiene miedo al perro, el perro le tiene miedo al hombre, el hombre le tiene miedo a la mujer y la mujer le tiene miedo al ratón, y entonces ahí se cierra el círculo, ¿no? O sea que total, todo le tiene miedo a todo. Pero es como que un ciclo que comienza con el ratón y termina con el ratón. El ratón tiene sus miedos, pero el ratón a su vez le causa miedo a otros. Y el ciclo del miedo es así. Con los animales nos pasa mucho. O sea, a nosotros nos dan miedo ciertos animales, pero en realidad los animalitos nos tienen más miedo a nosotros del que nosotros les podemos tener, ¿verdad? Entonces, aquí la clave es, si el miedo te controla, ahí estamos hablando de un miedo que no es, no te va a traer nada bueno. Si tú tienes un miedo, ya sea a las arañas, a las víboras, digamos un miedo que te paraliza. Siempre me acuerdo mucho de la imagen de Karencita aquí mismo en el templo. No sé, tendría Karen unos 8 años o más chica, no sé. Y estábamos aquí afuera y de pronto se me acerca, pero así, casi paralizada. Yo dije, ¿qué pasa, Karen? Se me acerca y nada más apuntaba así y casi no le salía la boca. Me apunta así y ya volteé por una tarántula, estaba ahí en la pared, bien grandotote, y ella se paralizó con la tarántula. ¿A cuántos les dan miedo las tarántulas? No hace nada, una tarántula, son inofensivas totalmente. A lo mejor espantan, ¿verdad? El tamaño y todo, pero ni son agresivas, ni son venenosas. Son más de miedo las arañas chiquitas, como la violinista o la viuda negra, es así. Cuídate de esas, ¿no? La tarantulota no pasa nada. Pero su aspecto pues, les causa muchos miedo, ¿verdad? Causa temor. Otros las víboras, no sé, a otros los perros. Mi cuñado con los ratones. Ya es de mi edad, mi cuñado ya está aquí por creo que una vez estaba en el hospital donde se desmayó, un ratón que estaba cerca. ¿Un hombre que le tiene miedo a un ratón? Sí, pero así. Está raro. Pensé que los hombres no le temían a los ratones. No,
Y mi ella igual, mi hija igual. Sí. Pues a veces no es tanto miedo, es más como fobia, o sea, te produce como asquito, ¿verdad? Igual con la cucaracha, ¿qué te puede hacer una cucaracha? Pero hay personas que huele la cucaracha, ¿no? Y a veces son traumas. Sí, es como que ¡ah! Mi hermano de bendita memoria, ¿verdad? Jorge, qué bárbaro. Mi hermano Jorge, para los que no lo conocieron, le decíamos el toro. Él desde muy jovencito le entró al gimnasio y pues era un hombre muy fornido, era muy fuerte, pero que no volara una cucaracha porque perdía la compostura totalmente. Y era chistoso ver a aquel hombre tan enorme, no tan fuerte, como, ¡oh! Y con el bozarrón, y gritaba y buscaba luego un arma, un periódico para defenderse, de que no te vaya a destruir ese cucarachita. Tengo una prima también así, y su cuñado ya sabe, y a veces que agarra una hojita de árbol, no, hombre, ya le lleva con una gritada. Es ese tipo de miedos que te controlan, que te dominan o que te paralizan o que te impulsan a correr a gran velocidad, son los miedos que no son buenos, ¿verdad? Son miedos de carácter negativo. Pero son miedos en cierta manera naturales. Ahora, ¿qué cosas realmente nos deberían de provocar miedo? ¿Qué cosas deberían de hacernos sentirnos aterrados? Y una de las cosas que nos debería de poner a pensar y que sí nos deberían de dar miedo sería pasar por este mundo sin pena ni gloria. Pasar por este mundo sin dejar huella. Pasar por este mundo así como que desapercibido, como de noche, ¿verdad? Eso sí debería de causar miedo. No sé cuántos vieron la película de Troya con Brad Pitt. Él hace el papel de Aquiles, y algo que él decía, el personaje de Aquiles, era como que él vivía su vida enfocado en dejar huella. Él decía, o su pensamiento era: yo quiero que las futuras generaciones hablen de mí, que me recuerden, que hacer algo que trascienda, ¿no? Hay una escena donde un niño le dice, porque él se va a enfrentar a otro hombre, un tesalonicense, ¿no? Y le dice el niño, dice: no, hombre, si yo me fuera a enfrentar con ese tesalonicense que usted va a enfrentar, estaría muerto de miedo. Y le contesta Aquiles: y por eso nadie te va a acordar de ti en el futuro. Tú no vas a trascender, tú ahí te vas a quedar, es como que vas a pasar desapercibido. Yo voy a pelear con él porque quiero dejar huella, porque quiero que me recuerden. Y en otra escena, cuando van a ir a la guerra contra los griegos, él no quería ir, y el rey que lo convence le dice: esta pelea, esta guerra que vamos a pelear, se va a hablar de ella por muchas generaciones. Todo el mundo la va a recordar. Sabía cómo entrarle, ¿verdad? Y él ya ahí como que le piensa y dice: no, pues entonces sí voy. Él va y consulta con su mamá, y su mamá le dice: si vas a esa guerra, efectivamente te vas a hacer de un gran hombre y muchos van a hablar de ti y siempre serás recordado, pero vas a morir en esa guerra. ¿Y qué hace? Va, ¿verdad? Y alguien puede decir: oye, ¿no te da miedo morir? Pues sí me da miedo morir, pero me da más miedo no ser recordado. Me da más miedo no dejar huella en este mundo. Es un ejemplo, es una película, pero es una realidad también. Cuando las personas viven sus vidas sin propósito, sin pensar en dejar una huella,
sin pensar en hacer algo que trascienda. Cuando las personas viven sus vidas de una manera mediocre, eso sí inspira miedo, debería de inspirar miedo. Si alguien vive su vida sin tener amor propio, ese tipo de cosas deberían de dar miedo. Si vaya a pensar por un momento, pensar que estás llegando al ocaso de tu vida, ya sea porque eres un anciano, o ya sea porque te diagnosticaron una enfermedad, o estás desahuciado, sea cual sea el caso. Pero si llegaras a ese día y por un momento pensaras, te preguntaras, ¿qué he hecho con mi vida? O sintieras que no has hecho nada con tu vida, eso sí da miedo, o debería de dar miedo. Cuando leemos el Eclesiastés de Salomón, es un libro tremendo, ¿no? Muy profundo, de un rey muy sabio que lo escribe en el ocaso de su vida, y cuya frase clave de todo el libro es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué nos dice esa frase? Como que el rey le perdió el sentido, ¿verdad?, a la vida. Y al final de su vida entendió lo que escribió ahí: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y Él nos hace ver: yo lo entendí, lo aprendí a la mala, y lo vine a entender en un momento donde ya no puedo dar marcha atrás. Pero Él lo escribe para las futuras generaciones, y queda claro ahí, capítulo 11, capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y fíjese, Él no está hablando de tenerle miedo a la vejez. No es el punto, porque luego muchos dicen: ay, no, qué miedo, ¿no? Llegar a viejo, que te tiemblen las piernas, que ya no puedas valerte por ti mismo. No. El enfoque de él, porque al final de cuentas todos vamos a llegar, bueno, primeramente Dios, ¿no? Pero el enfoque de él no es que llegues a ser viejo, sino que llegues a la vejez sin haber cumplido tu propósito, sin haber hecho lo correcto, sin haber dejado huella en tu paso por esta vida. Eso es lo que sí debería de dar miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer, verdad? Estamos hablando de dominar el miedo. ¿Qué podemos hacer? Pues siempre hay que estarnos evaluando, estarnos examinando, estarnos cuestionando, como lo hicimos hace poco, ¿no? Que les puse un ejercicio de que se hicieran preguntas a sí mismos. Y eso es algo que debemos estar haciendo constantemente, evaluando nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos hecho bien o no? Y los ciclos de la vida nos sirven para eso. Muchas personas se basan en el ciclo anual. Es decir, mucha gente llega a diciembre, que es el año secular, ¿y qué hace mucha gente en diciembre? Empiezan a evaluar. Empiezan a: ¿cómo me fue este año? Y empiezan los famosos propósitos de año nuevo. Pero, ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas? Nada. Sí, o sea, realmente no pasa nada, porque están haciendo eso como basándose en emociones. ¿Qué se requiere? Dicen algunos especialistas, es que un año es mucho tiempo. Necesitas reducirlo. O sea, reducir el tiempo
de evaluación. En vez de un año, pues a lo mejor 3 meses, ¿verdad? Decían algunos, 3 meses. Es como hacer planes o proyectos de trabajo a un año. Dicen, no, un año pues es mucho tiempo. Y si vas a esperar todo el año para evaluar, para ver cómo nos fue, no, 3 meses, más rápido. Probablemente, un mes. Si vamos a los ciclos establecidos por el Eterno, tenemos un punto de referencia muy importante que es el Shabbat. Y que cada día en Shabbat, es decir, cada semana, es como que una invitación a la evaluación. Una invitación a ver cómo me fue, cómo nos fue, y qué hay que corregir, qué hay que cambiar. Pero si vamos todavía a apretar más, realmente cada día es una nueva oportunidad. Cada día que hacemos nuestras plegarias, decimos: Señor, gracias porque has devuelto la mano a nuestros cuerpos con gran misericordia. Gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad. Porque como hemos dicho otras veces, cuando te vas a dormir en la noche realmente mueres. En la mañana es como resucitar, resurgir y vamos. Hay un canto de Rubén Sotelo, como saben, a mí me gustan mucho los cantos de Rubén Sotelo. Tiene muchos cantos. Ese hombre es tremendo compositor, ¿no? Canción que pongas de Sotelo es un poema. Tiene una canción que no sé si se llama así, pero dice Buenos días mundo. Así, creo que sí se llama. Entonces la canción dice así: Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Prepara bien tus armas, porque las mías son cristianas y no las puedes vencer. Entonces, él plasma en esa canción un sentir, ¿verdad?, de cada día, en el que te está diciendo lo que puedes esperar al despertar, al levantarte en un nuevo día. Claro, el simple hecho de despertar ya estás disfrutando de lo que dice la Biblia, que son las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Abrir los ojos y respirar, ya. Se activaron las misericordias de Dios que son nuevas en este día, en esta mañana. Pero hay otra realidad también que es un hecho. Que una vez que ya te levantes y te actives y que empieces las actividades del día, lo que te puedes esperar también y que debes de esperarte es guerra. Guerra, porque estamos en guerra. Y es lo que él expresa, ¿verdad? Porque tú dices, ¿por qué le da los buenos días al mundo? Y lo dice en el sentido bíblico de lo que es el mundo, el sistema de maldad. O sea, ¿por qué le daría los buenos días a tu enemigo? Pero él lo expresa así: dice, buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Aquí vamos a la lucha. Sé que vienes contra mí, prepárate bien porque te voy a derrotar. Está bien, está enfocado, sabe de qué se trata esto, ¿sí? No te está dominando el miedo. Si dejas que el miedo te domine, te vas a perder de muchas cosas. Recuerdo una película, ahorita que hablaba la hermana que decía cómo se llamará ese miedo, y no sé realmente cómo se llama. Debe tener un nombre, el miedo al agua. Hidrofobia. Hidrofobia, probablemente, sí. O aracnofobia, Pero recuerdo una película de un tipo que le daba miedo al sol. El sol le da miedo. Entonces nunca sale de su casa. Y en su casa está con cortinas así gruesas y que no entra el sol. Y va y se mete en un cuarto oscuro y ahí está y no quiere, le da pánico el sol. Y si ven al tipo, parece como albino, así está, parece como un fantasma, así está, porque nunca le da el sol. Y todos necesitamos del sol, ¿sabes? Sí. Requerimos. El sol nos proporciona ciertas vitaminas a la piel, al cuerpo. Necesitamos. A los bebés.
Sí, o sea, necesitamos del sol y necesitamos de la tierra, necesitamos caminar descalzos sobre la tierra. Acá entre nos, ¿verdad? También fue algo muy bueno. Dicen los que saben esto que por la planta del pie entra todo, entran cosas buenas y también malas, ¿verdad? Por ejemplo, tengan mucho cuidado si un día andan descalzos. No sé, hay. Mejor no lo digo. Pero orines, ¿no? Orines de perro o de persona, no sé. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, y en el seminario pues compartíamos la ducha. Había tres regaderas y pues ahí nos bañábamos, ¿verdad? Todos los hombres, las mujeres tenían su dormitorio aparte. Pero hay personas, no sé, que tienen la manía o maña, ¿verdad?, de orinarse en la regadera. Oye, pues para eso está ya la taza del baño. Pero pues no, o sea, hay quienes ahí como que oyen el agua, ay, les van a sí, se orinan ahí. Entonces una vez un compañero como que se dio cuenta, escuchó que el de al lado está y se enojó mucho. Ay, ¿qué te pasa? No, pues que se está orinando ahí, que no sabes que eso es de las enfermedades. Entonces yo no sabía, pues ya investigué y dije, tiene razón. Porque si por la planta del pie tú puedes absorber muchas cosas, tanto buenas como malas. Y si la persona ahí en la orín trae X, ¿verdad?, lo puede el otro captar, absorber. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, es muy bueno cuando pisas tierra, sacarte, agarrar solecito, sobre todo amaneciendo, ¿verdad?, muy temprano. Y no estoy hablando de cosas, estoy hablando de la naturaleza que Dios creó. ¿Sí? Eso es algo bueno, algo positivo. Entonces, acá lo que tenemos que nosotros buscar todo el tiempo es ejercer nosotros un dominio sobre las cosas que nos causan temor, para no perdernos de las bendiciones de Dios. Porque, retomando lo de que le tiene miedo al sol, imagínate si le tienes pavor al sol y que te vayas a ocultar del sol todo el tiempo, pues ¿dónde vas a vivir? ¿O dónde te vas a meter? Si tienes miedo o decía la hermana del agua, ¿verdad? O sea, si no le gusta acercarse, pues se va a perder de algunas cosas, como pues ir al mar. El mar es algo súper impresionante, pero hay mucha gente que le tiene miedo al mar. No puede acercarse al mar, que le impone demasiado. Pero es algo majestuoso, ¿verdad? Te recuerda el gran poder del Eterno. Sobre todo cuando ves el mar venir con toda su fuerza y de pronto detenerse y regresar. Y piensas en aquel texto bíblico, ¿verdad? ¿Quién le dijo al mar, hasta aquí llegas nada más y te me regresas? El Eterno. Entonces, dominar los miedos es vital para no perdernos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El reloj de la vida va corriendo constantemente y no se detiene, ¿verdad? Vuelvo a insistir, si algo nos debe de causar miedo en esta vida es no hacer lo que tenemos que hacer. Irnos de esta vida sin cumplir con la tarea, sin haber dejado huella, sin haber cumplido con un propósito. Y ver cómo el tiempo va marchando, va pasando, y cómo van pasando, pues, los mejores años, ¿verdad?, de la vida de cada uno. Eso sí debería de causar
temor debería de causar miedo. ¿Por qué los sabios judíos tienen un dicho, ¿no? Que dice: endereza tu vida un día antes de morir? Endereza tu vida un día antes de morir. Fíjese la profundidad de esto. Porque, ¿cómo le hago para enderezar mi vida un día antes de morir? ¿Quién sabe cuándo va a morir? ¿Alguien sabe? Que ya tenga usted que no, tal fecha yo ya ahí voy a quedar. No. Nadie sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de ese dicho? Hoy. Pues sí. O sea, hoy, así como dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu muerte. Porque volvemos a lo mismo. Todos los días nos vamos a la cama, vamos a dormir y no sabes si vas a despertar. Entonces, esta frase de endereza tu vida un día antes de morir es: ¿cuándo tengo que enderezar mi vida? Hoy. Hoy, porque mañana, ¿qué dice la Escritura? Mañana, ¿quién sabe qué será mañana? Nadie sabe. No sabemos. Por eso el día es hoy. Todo lo que vayas a hacer, hazlo hoy. Muchos dichos de nuestras culturas están fundamentados en sabiduría muy profunda. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Claro, porque mañana nadie sabe si mañana va a llegar. Entonces, hazlo hoy. Que vas a reconciliarte, hazlo hoy. Vas a pedir perdón, hazlo hoy. Mejor mañana, ¿no? Hazlo hoy. Saca tus pendientes hoy, ¿verdad? Endereza, corrige, termina el proyecto que está por ahí. Hazlo hoy. El miedo debemos de enfocarlo, hermanos, desde una forma positiva. Debemos de enfocar nuestro miedo. Por ejemplo, ¿a cuántos les da miedo perder algo de valor? Algo valioso. O sea, eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es valioso para ti? Yo nada más digo algo valioso. Alguien puede decir, pues, un carro nuevo, ¿verdad? Pues, pero, ¿qué es valioso para ti? La salud, la familia, los que son padres, ¿no? Un hijo. ¿Qué tal un hijo? ¿Es valioso para ti tu hijo? No quieres perderlo, ¿verdad? ¿Te da miedo perder un hijo? Eso te debería de motivar. Miedo a perder algo valioso te debería de motivar. Si realmente te da miedo perder a tu hijo, ¿por qué no ese miedo te lleva a actuar de una forma positiva? ¿Qué cosas has dejado de hacer por tu hijo? ¿Qué cosas te ha faltado decirle a tu hijo? ¿Saben que hay muchas personas que se esperan a estar en un lecho agonizando, ¿no? Para decir ciertas cosas? ¿Por qué? Porque si realmente amamos mucho a alguien, en este caso a un hijo, ¿por qué nos perdemos de tantas cosas buenas? Pues en ese sentido, el miedo, puedes hacer del miedo algo positivo. Si realmente me da mucho miedo perder a mi hijo,
¿Por qué no enfoco mi energía, mi tiempo, en mis palabras, mis acciones, a demostrarle a mi hijo cuánto miedo me da perderlo? O sea, no decirle, ay hijo, me da mucho miedo, no, sino voy a actuar, voy a hacer más, voy a tratar de pasar más tiempo con mi hijo, voy a decirle más cosas bonitas, positivas, cosas que nunca le he dicho, qué sé yo. En ese sentido, el miedo se puede convertir en algo positivo. Supongamos, ahorita hablábamos de el día de la muerte, ¿no? Pero pues nadie sabe cuándo va a morir. Pero imagínate que si supieras, ¿qué harías? ¿Qué harías, ¿verdad? Si supieras con certeza? Vaya, que Dios mismo te dijera, hey, como aquel rey, ¿verdad? Pon en orden tus asuntos porque hasta aquí vas a llegar, ¿no? ¿Qué harías? Si de boca de Dios mismo escuchas, pon orden en tus asuntos porque mañana te vas. Mañana termina tu vida. Nada más te queda hoy, este día. ¿Qué harías ese día? Teniendo la seguridad y la certeza que es todo lo que tienes, es todo lo que te queda hoy. No, pero te faltaría ahí sí, mira, te vas a salir un montón de cosas por hacer. ¿Verdad que sí? Un montón de cosas por hacer. Y no creo que te podrías hacer cosas frívolas, cosas vanas. Ay, déjame terminar la serie que la quiero terminar de ver antes de. Por favor, ¿no? Fíjate, realmente harías un plan para ese día de cosas bien importantes. Ahí sabe de qué nos damos cuenta ahí, de que realmente el miedo puede ser algo positivo. O sea, que sí podemos transformar el miedo en algo positivo. Y otra vez, ¿verdad? O sea, es algo real. Nadie tiene la vida comprada. El tema de hoy puede ser el último día. Es una realidad total para todos. Entonces, escuchamos mucho la frase esta muy trillada, porque es una frase muy trillada. Vive cada día como si fuera el último. Y suena bien padre, suena muy bonito, suena muy romántico. Pero ¿quién realmente vive cada día de su vida como si fuera el último? Nadie. Sería una vida bien intensa. Sería una vida de otro nivel. De alguien que se decidiera y dijera, pues de aquí en adelante yo voy a vivir cada día de mi vida como si fuera el último. Hay una canción que se llama así, como si fuera mi último día. Tercer cielo. El tercer cielo es como Lorenzo Otelo, ¿no? Los cantos del tercer cielo también son muy bonitos. Siempre y cuando se enfoque positivamente, ¿verdad? Porque a veces hay quienes. Es que miren, esto es tan sencillo como cuando hablamos de el licor, el alcohol. Mucha gente ve el alcohol como algo malo, como algo terrible. Beber alcohol es perdición. El alcohol te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer. El alcohol te va a dominar, el alcohol te va a controlar. Pero ¿saben qué? Eso no es cierto. ¿Saben qué es lo que pasa con el tema del alcohol? Las personas somos quienes somos. Somos quienes somos. El alcohol solamente va a potencializar quién eres. O sea, en ese sentido, vamos a decir, si una persona es un asesino, hasta ahorita no ha matado a nadie.
el alcohol va a potenciar ese espíritu, y alcoholizado se va a envalentonar y en una de esas va a matar a alguien. El alcohol funciona así. Pero no es el alcohol el que te llevó, no, tú ya eras malo, tú ya eras un asesino. En una persona buena, una persona que no es un asesino, que no es un delincuente, y esa persona se pone una borrachera, ¿cómo crees que va a actuar? Una buena persona borracha. Te aseguro que no va a matar a nadie, ni va a violar a nadie, ni va, no. Y probablemente va a actuar como, hazme reír, lo que tú quieras, pero no va a sacar algo que no es. En ese sentido, el alcohol saca o hace que brote de la persona su maldad, quién es. Pero esa persona tarde o temprano va a hacer eso, con alcohol o sin alcohol, porque es su esencia, ¿verdad? Es su maldad. Entonces, lo que decía la hermana Mireya, o sea, siempre y cuando se enfoque en lo bueno. Obviamente, una persona malvada que le digas, hoy es tu último día, ¿en qué se va a enfocar? En maldades. Se va a enfocar en la venganza. Sí, probablemente. Bueno, antes de irme, me llevo unos cuantos, ¿verdad? Aquel que me la debe, no me ha dado tiempo de desquitarme, pero pues me desquito antes de irme yo. O sea, su mente, su enfoque va a estar en cosas malas porque su naturaleza es así, es malo. La persona que es buena, que es positiva, se va a enfocar en cosas buenas y positivas, en lo esencial de la vida, no en frivolidades, no en maldades. O sea, esa es la diferencia. Entonces, el miedo, en ese sentido, puede ser algo muy positivo. Ahora, para terminar, temor de Dios. Temor de Dios. Que ahí siempre es justo aclarar, cuando hablamos de temor de Dios, no es miedo. Tenerle miedo a Dios. O sea, aunque yo siempre digo, si vas a tenerle miedo a algo, tenle miedo a Dios. ¿Sí? Pero no, Dios no quiere que vivamos con miedo a Él. Temor, sí. De hecho, una de las obligaciones principales de nuestra fe, uno de los pilares de nuestra fe es tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Si no hay temor de Dios, no hay nada. No hay santidad, no hay fe, no hay nada. Todo comienza con el temor de Dios. Es una ordenanza que tenemos que cumplir, que tenemos que obedecer. ¿Cómo le podemos hacer? Pues hay que prestarle atención a la realidad. Simplemente prestar atención a la realidad de nuestra vida y ver las consecuencias de nuestras acciones. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida, vamos por ahí, por la vida, como si las cosas que están escritas no fueran a pasar. O vaya, como si Dios no existiera. Y eso no demuestra el temor de Dios. El temor de Dios se demuestra cuando vives tu vida en base al temor de Dios. En base a que realmente crees lo que está escrito en su palabra. En base a percibir las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para hacer lo correcto. Eso es temor de Dios. Sabemos que todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones, ¿verdad? Un día. ¿Sí lo creen?
Y saber eso ahora sí como psicólogo, ¿verdad? Eso cómo te hace sentir. Dicen los psicólogos. ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, saber que un día vas a estar delante del Señor y le vas a tener que rendir cuentas de todo lo que hiciste o no hiciste. ¿Qué tal? ¿Eso da temor o no? Debería, sí. Eso debería de causar temor. Ahora, si agarramos ese temor y en lugar de dejar que nos paralice, porque ese temor también se puede convertir en algo negativo y te puede paralizar y te puedes quedar ahí todo y no hacer nada, y te pase como aquel que agarró el talento y lo agarró y lo escondió y no, yo mejor aquí porque no, yo te tengo mucho miedo, Señor, y mejor mira, aquí lo tengo. Así como me lo diste, aquí está intacto. ¿Y qué le dijo el Señor? No, sea como malvado. Y ya has puesto a trabajar el talento. Ese es un miedo que te paraliza. Entonces, puede haber mucha gente que diga que tiene miedo de Dios, tiene temor de Dios, pero lo enfocan negativamente, se paraliza, no le sirve al Señor. Entonces, si realmente saber que vas a darle cuentas a Dios te produce temor, hay que agarrar ese temor y usarlo de manera positiva. Si lo usas de manera positiva, ese temor, ¿qué va a hacer? Te va a liberar. ¿De qué te va a liberar? Pues de otros miedos, de otros temores. Porque si yo pongo mi temor a Dios en primer lugar, como debe de ser, pues ya los demás miedos que pueda haber ya pasan a segundo plano. Es como que, oye, a mí me da mucho miedo morir, pero no, le temo más a Dios, entonces, miedo a la muerte, quédate ahí, y ya no le hago caso. O sea, el temor a Dios me libera. El temor a Dios me empodera, me da poder, lo que veíamos en el texto. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder de Dios está a mi disposición. Y con el poder de Dios yo puedo vencer cualquier miedo que se me atraviese. Entonces, en ese sentido, el temor a Dios, hermanos, es la clave de cualquier cosa que queramos lograr en nuestro paso por este mundo. Pero hay que vencer. El nombre que el Eterno le asignó a Jacob, Israel, es el mismo nombre que utiliza el Rab Shaul Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Más que vencedores. Somos israelitas. O sea, nosotros nacimos, ahora sí que nacimos para vencer. Fuimos escogidos para ser vencedores. Dice la Escritura. Nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que se echan para atrás, no somos de los que se rajan, no somos de los que nos dejamos amedrentar. Nosotros creemos en el poder de Dios, creemos en que en Dios haremos proezas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando no estamos haciendo lo correcto, es probable que nos estamos dejando dominar por algún miedo. Algún miedo está ahí trabajando en nuestra vida y nos tiene paralizados. No sé qué sea, en el caso de cada uno pueden ser cosas diferentes. Pero algún miedo por ahí nos tiene agarrados. Hay que anteponer el temor a Dios por encima de todo, y eso nos va a traer la liberación. Esa es la clase de hoy, mis hermanos. Hay que dominar el miedo, los miedos, cualesquiera que sean, y poner el temor a Dios en primer lugar. Shalom, shalom. Bendiciones para los hermanos que nos han acompañado allá a la distancia.